buenos días a todos. Mi querido general, mi gratitud acostumbrada por su generosidad al invitarme a compartir con ustedes reflexiones sobre temas que interesan fundamentalmente a los colombianos. Oscar querido, Ricardo, muy queridas y queridos amigos. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo? 20 minutos. Voy a tratar de ajustarme. Es una lástima que no esté aquí el doctor Álvaro Leiva Durán, porque casualmente hoy el diario Portafolio publicó un artículo de mi autoría que titulé Réplica a Álvaro Leiva. Ese artículo lo escribí después de leer el escrito que publicó el domingo del doctor Leiva, parte de la cual se integra en el documento que fue leído en virtud del envío que tuvo bien hacer. Debo decir lo siguiente para ser leal. Independientemente de la opinión que se tenga sobre las opiniones del doctor Álvaro Leiva, es de justicia reconocer que ha dedicado buena parte de la vida a buscar la paz mediante la negociación con las FARC, que ese ha sido una especie de guía de su conducta política durante muchísimos años. No le ha faltado para ese efecto esfuerzo ni imaginación, pero yo debo decir que en esta oportunidad se le fue la mano. Y se le fue la mano en mi sentir en asuntos que son fundamentales, a los cuales voy a hacer referencia contestando las 5 preguntas que nos formuló muy amablemente Ricardo. Él goza con estos temas, es creativo, pone a volar la imaginación. Por eso, al escrito del tiempo lo llamó ballet constitucional, lo que fue consecuencia de haber acudido a distintos instrumentos del derecho internacional, diversas herramientas de carácter jurídico nacional, a la cláusula Martes, al jus cogens, a la sentencia en el caso Mozotes y lugares aledaños y al voto concurrente del magistrado García Sayán, que es una sentencia a la cual se acude con mucha regularidad cuando se trata de aspectos relacionados con el difícil equilibrio entre la justicia y la paz. Pues yo tengo que decirle a mi querido amigo Álvaro Leiva que eso no es ballet constitucional, sino realismo mágico constitucional. Y voy a hacer las afirmaciones que van a guiar mi intervención y que responden además a lo que nos planteó Ricardo. En primer lugar, aquí hay un fenómeno de sustitución de la Constitución Nacional, cuyo episodio más reciente, porque no sé cuántos más vengan, es el último acuerdo que se le anunció a los colombianos. En segundo lugar, los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC no son acuerdos especiales. En tercer lugar, los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC no pueden incorporarse en el bloque de constitucionalidad. En cuarto lugar, el depósito del acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC en Ginebra es inocuo. En quinto lugar, la declaración unilateral que se menciona en ese escrito como un paso para darle seguridad jurídica a lo acordado no produce efectos jurídicos inmediatos. En sexto lugar, el único camino que existe para darle sostenibilidad a lo acordado es un pronunciamiento popular mediante un mecanismo idóneo que no es el plebiscito. Esas van a ser las líneas de mi intervención, que trataré de resumir, Ricardo, a ver si logro ajustarme en los 20 minutos. ¿Por qué hay un fenómeno de sustitución de la Constitución? Porque la mesa de La Habana se convirtió en constituyente. Esa constituyente le envía órdenes al Congreso y cambió por completo la estructura del Congreso, no solamente en los aspectos que mencionaba Ricardo, sino porque dejó un Congreso sin iniciativa. Los parlamentarios no pueden tocar lo que les llega. Un Congreso con funciones totalmente limitadas porque solamente pueden aprobar o improbar lo que les llegue. Y adicionalmente un Congreso
que ya sabe cuál es su ruta en estas materias porque las órdenes que les enviaron los constituyentes del 2016 consiste en que, primero, se incorpora un artículo en un proyecto de acto legislativo que está en curso, y me referiré rápidamente a aquello de su incorporación en el séptimo debate. En segundo lugar, les ordenan expedir una ley ordinaria cuando se firmen los acuerdos, y en tercer lugar, les ordenan presentar un acto legislativo para efecto de incorporar todo lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz. Los equipos negociadores del gobierno y las FARC asumieron entonces funciones que no les están dadas en la Constitución colombiana, razón por la cual se produce el fenómeno de sustitución de la Constitución, que consiste en lo siguiente. Es verdad que el Congreso tiene un poder de reforma perfectamente reglado, pero ese poder tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites son aquellos asuntos que se constituyen en el núcleo fundamental de la estructura del Estado. Uno de ellos es el equilibrio de poderes, es decir, la independencia de ellos, que de todas maneras, según nuestra normatividad, opera para que puedan cumplir coordinadamente funciones en beneficio del logro de los fines del Estado. En este caso, se rompe por completo el equilibrio de poderes porque el Congreso de la República pierde su función básica, que es la del control político, y se convierte apenas en un notario cuya tarea consiste única y exclusivamente en darle cumplimiento a las instrucciones que le están siendo enviadas desde la mesa de conversaciones en La Habana. Los acuerdos especiales los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC no son acuerdos especiales. ¿Por qué no lo son? La figura de los acuerdos especiales existe en la legislación humanitaria, pero existen de una manera arreglada. Existen dentro de un marco que define su contenido. Existen dentro de un marco de interpretación ya muy maduro a lo largo de los años, en virtud de los pronunciamientos y de los documentos que ha expedido sobre ese particular el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los acuerdos especiales entonces no son todo lo que se le ocurra a uno, ni siquiera todo lo que se le ocurre a los estados. Por el contrario, tienen una razón específica de ser, que consiste en el fortalecimiento de todas las normas humanitarias orientadas a aliviar el sufrimiento de las partes que no toman parte en un conflicto armado interno, es decir, a los civiles no combatientes. En el mismo texto de las normas humanitarias, cuando se señalan los mínimos comunes que deben ser cumplidos por las partes en conflicto, se señala igualmente que esas partes en conflicto harán todo lo posible para suscribir acuerdos especiales con el propósito de fortalecer las medidas de protección a los civiles no combatientes. Y para que no queden dudas, se señala en la propia legislación los artículos de los convenios sobre los cuales se pueden hacer los acuerdos especiales. Es una lista larguísima que no voy a mencionar ahora específicamente, pero ahí están mencionados los números de los artículos que dicen referencia a los acuerdos especiales. Y posteriormente señalan las mismas normas humanitarias que las partes pueden acordar cualquier otro asunto que consideren fundamental, pero cualquier otro asunto que consideren fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos humanitarios, tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de protección a los civiles no combatientes, y no con cualquiera cosa que se le ocurra a quienes suscriban dichos acuerdos especiales. Los acuerdos de La Habana pueden contener seguramente normas humanitarias, pero no son acuerdos especiales. ¿Qué tienen que ver con los acuerdos especiales del derecho internacional humanitario? Los acuerdos sobre desarrollo rural integral. ¿Qué tienen que ver con los acuerdos especiales humanitarios? El acuerdo parcial que se hizo sobre participación política. ¿Qué tiene que ver
con las normas internacionales humanitarias el acuerdo que se hizo para combatir el fenómeno de la droga? ¿Qué tiene que ver con las normas internacionales humanitarias el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz? ¿Qué tiene que ver con las normas internacionales humanitarias el Tribunal para la Paz? Ninguno de esos acuerdos parciales que se han dado a conocer adquieren la tipicidad propia perfectamente definida en las normas humanitarias que les da el carácter de acuerdos especiales. Pero adicionalmente, para que no quede duda, toda esta es una argumentación que se fundamenta en el desarrollo del derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Ahí no hay que llamarse a engaño. Ya la propia Corte Constitucional, en distintas providencias, definió el alcance del derecho a la paz, pronunciándose, entre otras cosas, en respuesta a algunas acciones de tutela que fueron puestas a su consideración en años anteriores. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en esta materia? Dijo: el derecho a la paz es uno de aquellos derechos de naturaleza proclamativa cuya eficacia jurídica resulta imposible por su naturaleza. Y además afirmaron los integrantes del alto tribunal que el derecho a la paz no es un derecho natural cuyo cumplimiento pueda exigírsele de manera inmediata a las autoridades. Quiere lo anterior significar que no solamente se está caracterizando mal la figura de los acuerdos especiales, sino que se está acudiendo indebidamente al derecho a la paz consagrado en la Constitución, cuya naturaleza y alcance fueron ya definidos por la propia Corte Constitucional. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC no pueden incorporarse en el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué nace en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad? Nace con el propósito de armonizar dos normas eventualmente contradictorias. Una de ellas, la que consagra que la Constitución Nacional es norma de normas. La otra, la que prescribe que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna. A fin de evitar esa contradicción, se acude al bloque de constitucionalidad para señalar que mediante esa figura se incorpora todos los tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos, incluyendo aquellos derechos y garantías que no pueden ser limitados ni siquiera durante los estados de excepción. Luego esta concepción ha sido ampliada vía jurisprudencial por la Corte Constitucional, pero para efectos del encuentro de hoy lo fundamental es señalar que al bloque de constitucionalidad se incorporan los tratados y convenios suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. Con posterioridad, además de los que señala el doctor Leiva en su comunicación, se han ido incorporando convenios de la OIT y algunos tratados limítrofes, pero en esencia, todo ese paso que dio nuestra Corte Constitucional obedece a la necesidad de armonizar esas dos normas que hacen parte de la Carta Fundamental. La conclusión es sencillísima. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC no son tratados, no son convenios, no pueden serlo, entre otras cosas porque la misma legislación humanitaria consagra que su aplicación no altera el estatus jurídico de las partes. Eso lo que quiere decir es que el gobierno colombiano es el gobierno colombiano y está actuando en nombre de un Estado que tiene personalidad jurídica. Y de igual manera quiere decir que las FARC son una organización terrorista que no tiene personalidad jurídica alguna. Hay ya, entre otras cosas, un pronunciamiento en estas materias con ocasión de la pretensión que tuvieron algunos de darle al acuerdo de Lomé, que es como se bautizó el acuerdo de paz en Sierra Leona, con el propósito de darle categoría de tratado internacional a esos acuerdos. Pues el Tribunal Especial para Sierra Leona
se pronunció en el sentido de que ello no era posible, porque la organización armada ilegal que combatió al Estado en aquel país no tenía personalidad jurídica para ese efecto. Por esa razón, los acuerdos entre el gobierno y las FARC no pueden incorporarse en el bloque de constitucionalidad. Pretenden los autores de esta figura señalar que mediante dos pasos adicionales se les daría cierta seguridad jurídica. Primer paso: depósito de los acuerdos entre el gobierno y las FARC en Ginebra. Dios me bendiga. Qué manifestación más clara del realismo mágico constitucional que ha llevado o que condujo a que se celebrara ese acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Quién dijo que el depósito es una palabra vacía? ¿Quién dijo que la expresión depósito no tiene un valor jurídico específico? ¿Quién dijo que cualquiera puede llegar a Ginebra, que es depositario de los acuerdos humanitarios, y dejar allá lo que se le ocurra, razón por la cual inmediatamente se incorporaría lo que allá se registre en las normas humanitarias? No, señores. Lo que se deposita en Ginebra son los instrumentos de ratificación de los tratados suscritos por los estados con el cumplimiento de todas las formalidades legales. Por supuesto que se puede radicar cualquier papel en Ginebra, pero el carácter de depósito no lo adquirirá, porque ello está destinado a la entrega de los instrumentos de ratificación de los tratados suscritos por los estados. La declaración unilateral ante Naciones Unidas no produce efectos jurídicos inmediatos, como pretenden señalarlo, como un paso conducente a la seguridad jurídica de lo acordado. La naturaleza de las declaraciones unilaterales de los estados está arreglada. ¿Quién la arregló? La Comisión de Derecho Internacional, que dijo: las declaraciones unilaterales de los estados pueden producir efectos jurídicos, pero para efecto de determinar si los producen, es necesario mirar su contenido, el proceso que condujo a su emisión y las reacciones que haya suscitado. Y adicionalmente señaló que será nula toda declaración unilateral que viole principios fundamentales del derecho internacional. Que nos vengan a decir ahora que la sola declaración unilateral va a producir el efecto jurídico de darle seguridad jurídica a lo acordado, no corresponde con lo que es el valor específico de las normas. Hay que decir, en honor a la verdad, que por supuesto que lo que se acuerde hay que llevarlo a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. ¿Para qué efecto? Para efecto de que en aquello que corresponda quede perfectamente definido el marco de lo que será la tarea de verificación que cumplirá la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Tendrá eso que ver, por supuesto, con el asunto de las armas, tendrá que ver con el asunto de las zonas de asentamiento o de concentración, como quieran llamarlas, pero de ninguna manera la totalidad de lo acordado, así que aquello del efecto jurídico inmediato de la declaración internacional no corresponde a lo que es la naturaleza de las declaraciones unilaterales. Para concluir, debo decir lo siguiente: es apenas normal que en una sociedad como la nuestra, cuando se producen acuerdos de esta naturaleza, haya que buscar seguridades. Claro, por supuesto. Si no hay seguridades, nadie firma. No firman las FARC, pero tampoco firmaría el gobierno si no hay la seguridad de que las FARC van a cumplir con lo acordado. Pero el asunto de la seguridad no tiene que ver con la imaginación, la fértil imaginación de los autores de estos textos. Tiene que ver con las realidades concretas que se fundamenten en las bases que ya están establecidas en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Y aquí viene la primera pregunta que usted nos formuló, Ricardo. ¿Qué sentido tiene un proceso de representación? Pues todo el sentido. Hoy en día es lo único que tiene sentido. ¿Por qué es lo único que tiene sentido? Porque es que el asunto de la referendación no tiene nada que ver con el resultado de unas elecciones un día cualquiera, no. Esto tiene que ver es con la legitimidad popular de lo que se acuerde.
tiene que ver con la sostenibilidad de lo que se suscriba y tiene que ver con la estabilidad institucional futura que se pueda generar como consecuencia de lo uno y de lo otro. Y eso no se logra a través del plebiscito, porque el plebiscito no es el mecanismo idóneo. Y no es el mecanismo idóneo, ni por razones jurídicas, ni por razones políticas, ni por razones sociales. No lo es por razones jurídicas, querido Óscar, y usted recuerda bien estas discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente, porque no se consagró para estos efectos, se consagró para otros efectos. ¿Ustedes creen que nosotros, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos una inadvertencia cuando consagramos en el texto constitucional varios mecanismos de refrendación o varios mecanismos de participación popular? No, ninguna inadvertencia, todo lo contrario, previsión, precauciones. Lo que se hizo fue consagrar en nuestro texto básico varias herramientas posibles. ¿Para qué? Pues para que los gobiernos en el futuro acudieran al mecanismo apropiado según la particular circunstancia de la que se trate. Y el plebiscito se consagró con toda claridad. Ese es un mecanismo mediante el cual el gobierno acude a los ciudadanos para que estos tomen una decisión sobre políticas, sobre decisiones tomadas por el Ejecutivo que no tienen que ver con el Congreso. Y resulta que aquí todos los desarrollos que surjan del acuerdo entre el gobierno y las FARC van a tener que ver con el Congreso, desde el punto de vista de la Constitución o desde el punto de vista de la ley. Y además, aquello del umbral alto fue una inadvertencia. Fue que se nos ocurrió allí poner cualquier cifra, porque sí, porque había que dejar algo. No, eso tenía un propósito específico que es el que se está violando ahora con las decisiones que tomó este Congreso, sirviéndole de notario al gobierno del presidente Santos. ¿Por qué el alto umbral? Para evitar el mal uso del mecanismo, para evitar el abuso del mecanismo, para evitar que la nuestra llegase a convertirse en una democracia plebiscitaria, pero además no es idóneo políticamente, porque le preguntaría a los colombianos solamente si estarían o no de acuerdo con los acuerdos de paz, apelando indebidamente a un sentimiento natural que tienen los ciudadanos de vivir en una sociedad caracterizada por la convivencia. La consulta tampoco es un mecanismo idóneo y está consagrado en la Constitución. No es del caso extenderme mucho, prefiero tocar lo del referendo y lo de la constituyente para concluir. El referendo sí es un mecanismo idóneo, sí es idóneo. ¿Por qué es idóneo? Es idóneo porque mediante el referendo se le pregunta a la gente si aprueba o rechaza un texto de naturaleza constitucional o de índole legal. Mediante el referendo no se le pregunta a los colombianos por una política, no se les pregunta por un asunto de interés general, no se les pregunta por una decisión del Ejecutivo que no tenga que pasar por el Congreso, se les pregunta por un texto específico para que sean los colombianos los que digan: lo incorporo al ordenamiento constitucional y legal o lo derogo del ordenamiento constitucional y legal. Hay que decir que tendría dificultades prácticas, soy consciente de ello, porque quedaríamos frente a un escenario en el cual los colombianos tendrían que analizar el contenido de una especie de minicódigo con normas de naturaleza constitucional o de jerarquía legal, y ello podría tener dificultades en su desarrollo. ¿Qué pasa con la constituyente antes de concluir? La constituyente originariamente es un mecanismo para fundar instituciones. La constituyente existe para tomar decisiones nuevas en materia del ordenamiento constitucional, como sucedió con la Constitución de 1991, cuando la gente nos dio a los constituyentes el mandato de reformar la Carta del 86. Y no fue que nosotros nos declaramos soberanos, fue la Corte Suprema de Justicia la que nos declaró soberanos, cuando dijo que en tratándose de una decisión del constituyente primario, ella no podía ser limitada a un temario que se había acordado previamente por las fuerzas políticas.
Pero para este caso concreto, yo debo decir que si se produce un proceso que conduzca a un acuerdo sobre las características de una constituyente, este podría ser un mecanismo apropiado. Concluyo con una propuesta. En distintos escenarios, sin cansancio, he venido insistiendo, hoy lo hago aquí y lo voy a seguir haciendo en todos los municipios y escenarios del país que estoy visitando. La propuesta consiste en lo siguiente. Este país tiene la tradición, en contextos de búsqueda de la paz, de que ha logrado acuerdos políticos para diseñar mecanismos que faciliten el pronunciamiento de los colombianos. 1957, plebiscito, contexto, búsqueda de la paz, dejar atrás la violencia partidista. El plebiscito se convocó y fue exitoso. ¿El plebiscito existía como mecanismo institucional en aquellos años? No existía. ¿Pero por qué se convocó? Porque hubo un acuerdo para convocarlo, porque se consideró que era fundamental para darle seguridad a lo que se acordara con el propósito de superar la etapa de la violencia. 1990, contexto, búsqueda de la paz. Se consideró que había que tomar una cantidad de decisiones reformatorias del aparato constitucional y legal colombiano. Se consideró igualmente que debía hacerse mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Y se convocó. ¿Existía la constituyente en la carta vigente en la época como un mecanismo de reforma de la Constitución? No existía. Sin embargo, se convocó. La constituyente sesionó. ¿Y cuál es el producto? La Constitución de 1991. Hoy estamos en un momento histórico similar, teniendo en cuenta que aquí lo que está en juego es la legitimidad popular de lo que se acuerde. Aquí lo que está en juego es la sostenibilidad de lo que se acuerde. Y aquí lo que está en juego es la estabilidad institucional que produzca lo uno y lo otro. Lo responsable históricamente es promover un proceso de acuerdo político y de Estado para definir un nuevo mecanismo de refrendación que le permita a los colombianos acudir con los ojos bien abiertos y bien informados a decidir si aprueba o rechaza lo acordado. No hay necesidad de bailar ballet, no hay necesidad de estirar los alcances de la imaginación, no hay necesidad de hablar de la cláusula Martes, ni de la sentencia o el voto concurrente de García Sayán. No es necesario recordarnos que es el ius cogens. Basta con que haya un acuerdo político y de Estado, que se celebre una campaña previa, bien informativa, pedagógica, profunda y detallada, y se le permita a los colombianos expresarse de esa manera acerca de qué aprueban y qué rechazan, para que lo que se acuerde tenga seguridad, estabilidad y nos genere unas condiciones institucionales mejores para el país. Gracias.